Hola, ¿se escuchará bien? Hay que me sople la manda, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos, que el día de hoy se sintieron convocadas a participar de este espacio, de este conversatorio virtual que hemos titulado Educación Sexual Integral y Educación No Sexista, Experiencias Latinoamericanas, en el cual nos vamos a poder nutrir de las reflexiones y las experiencias que tres compañeras, tres invitadas, hoy nos podrán compartir. Quienes no pudieron estar presentes por ABC motivo, en este momento les contamos que de todas maneras va a quedar la grabación de este encuentro disponible en Facebook, Twitter y YouTube de la organización. Mi nombre es Camila Mondaca Lumán y en nombre de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres les doy la bienvenida a este espacio de conversatorio virtual y el cual es una propuesta que se enmarca en la participación activa de la plataforma Mercosur Social y Solidario, que es una plataforma que la conforman 16 organizaciones que pertenecen a los países miembros del Mercosur y que articulan sus acciones desde hace más de 15 años. Como plataforma trabajamos principalmente en temas vinculados a la soberanía alimentaria, la economía solidaria, las juventudes y los derechos de las mujeres, y en este último nosotras como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿cierto? Somos una organización de articulación de colectivos, organizaciones sociales, no gubernamentales, perdón, y de mujeres, que hace más de 30 años trabajamos con el propósito de contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y realizamos acciones de denuncia, estudios y otras intervenciones públicas coordinadas en todo el país y conversatorios como el que hoy nos convoca. Y también desarrollamos la campaña Cuidado al Machismo Mata desde el año 2007 a nivel de todo el territorio de Chile. Para introducirnos entonces al tema que hoy nos convoca, y a modo de introducción, queremos compartirles que como organización llevamos muchos años de reflexión y acción con el propósito justamente de contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y varias de esas reflexiones las hemos ido plasmando, ¿cierto?, año a año en distintos libros, cartillas y otros formatos de difusión. Y en particular, el año 2016 publicamos el libro Educación no sexista hacia una real transformación, como una forma, ¿cierto?, de profundizar en los contenidos de la educación no sexista en una sociedad que aún naturaliza sus manifestaciones en todos los ámbitos de la educación. Comprendemos que la educación no solo se produce en espacios formales, ¿cierto?, como la escuela, los institutos, las universidades, sino que la educación es un continuo que se produce a lo largo de toda nuestra vida y en todos nuestros contextos, que pueden ser familiares, laborales, recreacionales y en todos aquellos donde existe la posibilidad en el fondo de relacionarnos. La educación es el espacio donde se generan los simbolismos que conforman finalmente la cultura, que hoy podemos reconocer, ¿cierto?, que es fuertemente capitalista, colonialista y patriarcal. En ese sentido, es pertinente también relevar en la coyuntura nacional de Chile que el borrador de la nueva Constitución define ampliamente la educación, y voy a leer acá cómo la define, que refiere que es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. La educación en ese sentido se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista, que es algo que nos convoca, ¿cierto?, en este encuentro, y se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.
Bien, sumado, ¿cierto?, a este escenario coyuntural a nivel país, también queremos ser honestas y en el fondo lo que también nos ha movilizado, ¿cierto?, a crear este espacio virtual de conversatorio es justamente, una, retomar el concepto de educación no sexista y seguir reflexionando y profundizando como feministas, ¿cierto? Porque nos vemos enfrentadas, al menos acá en Chile, ¿cierto? Ahí las compañeras nos dirán también si en Uruguay y en Argentina ocurre lo mismo, a dos situaciones también que están ocurriendo. Por un lado, ¿cierto?, el retorno a la presencialidad ha puesto en manifiesto el aumento de la violencia en todos los ámbitos, siendo las mujeres y las niñas las más expuestas a las instituciones educacionales. Mujeres estudiantes de escuelas y universidades públicas y privadas han denunciado acoso sexual y violaciones por parte de sus pares dentro y fuera de los establecimientos educacionales. Y por otro lado, de acuerdo al registro que llevamos como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres de femicidios, vemos que en los últimos 10 años estos no han disminuido a pesar de todos los esfuerzos que tantas organizaciones feministas hemos realizado para promover el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, a pesar de que los diversos feminismos en sus múltiples discursos y prácticas están presentes en todos los territorios, en las calles, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, los espacios de discusión política, etcétera, nos preguntamos hoy en día, ¿estamos realmente identificando la raíz del problema? ¿Qué más podemos hacer? ¿Hacia dónde dirigir nuestras energías? ¿Será la educación en este contexto un factor clave que mirar? Más que desesperanzadas, nosotras nos sentimos que estas preguntas nos convocan a retomar con fuerza todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Nuestro propio ser feminista, y estamos convencidas de que ese es el camino y estamos ocupándonos en el fondo de seguir profundizando sobre las bases que sustentan el patriarcado hasta llegar finalmente a las raíces, o al menos eso es lo que tenemos como idea, ¿no? De modo de poder crear nuevas formas y estrategias para seguir transformando la sociedad en que vivimos. Y como última idea, creemos que promover una vida libre de violencia se hace imperativo y la educación es una de estas aristas más importantes que tenemos que abordar. Y es por ello entonces que sin más invitamos a estas tres compañeras de Latinoamérica a dialogar respecto justamente de sus reflexiones y sus experiencias en torno a la educación. Nos acompañan hoy en día Andrea Tuana desde Uruguay. Ella va a hablar, ¿cierto? Compartirnos respecto de los mandatos de la masculinidad y prevenir la violencia sexual a través de la ESI, la educación sexual integral. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Género y Políticas Públicas, directora de ONG El Paso, especialista en violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, coordinadora académica del Diploma Superior sobre Violencia basada en Género y del Diploma Superior sobre Violencia hacia niños, niñas y adolescentes de Flaxo, Uruguay. También nos acompaña Mariana Páez desde Argentina. Ella va a hablar de cómo abordamos el sexismo desde los 5 ejes de la educación sexual integral. Vamos a profundizar en ello. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, coordinadora de Educación Sexual Integral del Consejo General de Educación, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Y también nos acompaña Priscila González desde Chile. Ella nos va a compartir reflexiones respecto del continuo de violencia hacia las mujeres y la educación no sexista como elemento clave para la promoción de una vida libre de violencia. Ella es feminista, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, administradora pública, magíster en estudios de género, docente adjunta a la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Entonces, dejo con ustedes a nuestra primera invitada, Andrea Tuana. Andrea, es todo tuyo el espacio para que nos puedas compartir. Eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer estar con compañeras de distintos países de Latinoamérica, hablando de un tema que coincido ampliamente con la presentación que hacías, Camila, en los desafíos que tenemos las feministas y la población en general para hacerle frente a la discriminación de las mujeres y a la violencia basada en género. Yo hoy voy a compartir con ustedes estas reflexiones o estas ideas respecto de la necesidad de trabajar
en la educación sexual integral para poder prevenir las distintas formas de violencia, la violencia sexual, y, y dentro de distintos aspectos, los mandatos de masculinidad son unos de los aspectos claves para trabajar en estos temas. Y también me gustaría hacer referencia a algunas formas de violencia que tienen una especial relevancia por la invisibilidad y sobre todo por la dificultad de reflexión, ¿no? La poca reflexión que tenemos en algunas modalidades de violencia. Entonces, sin más, arranco. Em, Primero que nada, entonces, cuando hablamos de violencia, dentro de los desafíos más importantes que tenemos en la región, es de consolidar la idea de que las distintas violencias hacia las mujeres y en especial la violencia sexual son formas de violencia que están relacionadas con un orden político estructural, un orden estructural en donde las relaciones de subordinación, las relaciones de género históricamente desiguales, son el piso o la base desde donde se producen esas relaciones de violencia. Y este es un concepto que está en disputa en este momento, donde hay pensamientos que pretenden ver la violencia como un problema individual, como un problema personal, como un problema de patología, y por lo tanto obturan toda posibilidad de trabajar en lo que tú decías, Camila, las raíces, ¿no? Las raíces de la violencia. Entonces, ese es un primer punto y yo quería partir de una cita de Ana María Fernández, argentina, que ha reflexionado mucho sobre estos temas, en los que ella dice que para que exista la violencia del golpe, la violación concreta, el ataque hacia un niño, a una niña, hacia una mujer, primero es necesario haber inferiorizado, discriminado y fragilizado a ese grupo social que es objeto de la violencia. En este caso, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. Y esto me parece que es clave, ¿no? Esta idea, esta noción es clave y es una de las que tenemos que lograr consolidar. La segunda idea que también quería partir es la idea del concepto de Judith Butler, de su último libro, La fuerza de no violencia, cuando ella habla de las vidas no dignas de dualidad. Ella dice que son aquellas vidas en las que, o más que vidas, ella dice que hay razones que hacen que existan vidas no dueñas no dignas de dualidad, ¿no? Como el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, la transfobia, habla también del desprecio por los pobres, los desposeídos, y ella dice que el femicidio es un mensaje de terror para las mujeres, porque lo que nos dice el femicidio es que todas las mujeres somos asesinables, y yo le agregaría a esta idea de Judith Butler, la violencia sexual también es un mensaje de terror para nosotras las mujeres, porque nos dice que en esta sociedad, en esta estructura, nosotras, todas nosotras podemos sufrir violencias sexuales. Y ella a su vez dice que este poder de aterrorizar está incentivado por un sistema de justicia que es impune, que no investiga, que no desarrolla, y yo creo que eso es una situación en la que me parece que compartimos esa lamentable situación en los distintos países de Latinoamérica, como la justicia no es una justicia de género, el acceso a la justicia se hace muy difícil y la impunidad es lo que campea. Y por otro lado también habla de eh, otro concepto que me parece importante en esto, el de Rita Segato, donde ella plantea cómo la exposición constante y permanente de las situaciones de violencia, de abuso, de los femicidios, van generando un paisaje de normalización, ¿no? Ella habla de la normalización de la crueldad, y eso promueve bajos umbrales de empatía en toda la población en general, y eso es funcional a quienes desarrollan estos actos.
Entonces, como un marco general de cómo mirar la violencia. Por otro lado, en qué contexto estamos. Estamos en un contexto donde hay un embate de movimientos antiderechos que cuestionan la manera de comprender estos temas, cuestionan la idea de que la violencia no tiene género, plantean de que las mujeres hoy mienten, manipulan, fantasean, obligan a sus hijos a mentir, a hacer falsas denuncias, vuelven a la idea de la naturaleza, el orden natural de las cosas, y vuelven a hablar, ¿no? Y a citar a la naturaleza como el modelo a seguir, y dentro de la naturaleza entonces aparecen todas las ideas transfóbicas, homofóbicas, aparece la idea de la mujer otra vez dentro de las cuatro paredes del hogar y desarrollando el rol reproductor por excelencia. Y es ahí donde me gustaba analizar un poco estos mandatos, ¿no? Los mandatos de masculinidad y cómo este modelo hegemónico eh, genera o produce varones que tienen que demostrar su virilidad, y eso hace que el mismo modelo sea un modelo violento, un modelo que promueve la violencia sexual, al de alguna forma mandatar a los varones para ese ejercicio de la virilidad, ¿no? Y ese ejercicio de demostrar que son varones frente a otros a través de la potencia sexual. Lo mismo que a través de otras potencias como la económica, la social, la bélica, un poco siguiendo también el pensamiento de Rita Segato. Es fundamental la educación sexual integral para poder desarmar esos mandatos que son violentogénicos, esos mandatos que en sí mismos producen violencia. Y uno de los aspectos, por ejemplo, tiene que ver con el tema del consentimiento sexual. Nuestros hijos e hijas, por lo menos hablo de la realidad del Uruguay, no son enseñados en qué significa el consentimiento en el plano sexual. Y en general son educados a través de estos modelos y de estos mandatos de masculinidad, justamente como para no tomar en cuenta el tema del consentimiento, sino acceder al cuerpo de las mujeres, acceder a esa relación sexual más allá del consentimiento. Entonces, siguen persistiendo esas ideas de que a las mujeres hay que insistirles, hay que presionarlas, persuadirlas, si es con alcohol, mejor, porque hay más chance y más posibilidad de que las mujeres sean persuadidas. Em, Se sigue transmitiendo la idea de que la sexualidad de los varones es perentoria, de que no pueden parar, que una vez que comenzaron el, su preparación, el periodo de excitación, no pueden parar, y que las mujeres, por lo tanto, no pueden decir que no y tienen que someterse si llegaron hasta cierto punto. Entonces, hay una educación y hay un modelo que de alguna forma promueve la violación, promueve las relaciones sexuales sin pleno consentimiento, y eso es violencia sexual. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante de la educación sexual integral para la prevención de estas situaciones. Otro de los temas que me parece importante, que está atado al último que quería tocar, es el tema de las parejas abusivas, que son aquellos vínculos en donde adolescentes, casi niñas en algunos casos, tienen vínculos de pareja con señores que les duplican o triplican la edad. Hablamos de adolescentes de 14 años, con señores de 40, de 16 años, con señores de 60, en donde hay una naturalización de esos vínculos en el entendido de que la adolescente dice que es su novio, dice que lo eligió, y en realidad ahí es muy importante otra vez pensar en el tema del consentimiento, ¿no? O la voluntariedad.
esas son relaciones abusivas, donde hay una simetría de poder enorme, una simetría por su diferencia de edad, una simetría por la diferencia de experiencias, de etapa de vida. Muchas veces esas relaciones abusivas se dan en contextos donde además hay una, son contextos de desigualdad extrema desde todo punto de vista, económicos, sociales, afectivos, son adolescentes que muchas veces están desprotegidas, solas, que han venido de situaciones de violencia previas, y estos varones aprovechan esa vulnerabilidad para manipular, para seducir, para prometer y para brindar una contención. Yo creo que es como muy importante cuestionar fuertemente esos vínculos de pareja. En algunos países existen leyes que marcan, eh, pero en general de los 15 años para abajo no se visualizan tanto estas relaciones abusivas en adolescentes de 15 a 18 años. Muchas veces se ven como estrategias de sobrevivencia o se piensa que esas adolescentes van a estar mejor con esa persona porque comen todos los días o porque tienen un lugar donde estar que en sus contextos familiares, pero dejamos de lado esa relación asimétrica, abusiva y que en definitiva es una relación violenta. Y muchos de estos vínculos, sobre todo cuando hablamos de gurisas más chicas, menores de 15 años, eh, tienen como productos embarazos. Y ahí también me parece que es muy importante desde la educación sexual integral poder problematizar la maternidad en la infancia. Infancia y maternidad serían dos conceptos que no pueden ir unidos, ¿no? Son dos situaciones de vida, experiencias de vida, que no pueden cruzarse ni articularse de ninguna manera, y menos cuando esa maternidad es producto de la violencia sexual. Entonces, poder desde la educación sexual integral posicionarnos ante un embarazo infantil de una niña menor de 15 años, producto de la violencia sexual, sea por el abuso intrafamiliar, sea por la explotación sexual, sea por una pareja abusiva, como una forma de tortura. Y por lo tanto, ese embarazo bajo ningún concepto puede considerarse algo positivo o una situación de la cual una niña pueda decidir si querer seguir adelante o no. Un embarazo producto de la violencia sexual es daño, y el daño es necesario reducirlo o repararlo. Por lo tanto, el, lo que estoy planteando es que en todos los casos donde exista un embarazo producto de violencia sexual, se debe interrumpir ese embarazo como una indicación, una orientación del equipo de salud, apelando al interés superior de esa niña, independientemente de que la niña diga que quiere seguir adelante con ese embarazo o no quiere seguir adelante con ese embarazo, o que lo desea o no lo desea. Y esto me parece que es un tema muy importante para que nos podamos posicionar con fuerza desde el feminismo, porque a veces se confunde la idea de eh, el hacer con mi cuerpo lo que quiero, se confunde cuando se hace un análisis errado respecto de lo que es una maternidad producto de la violencia sexual. Ahí no hay una libertad. No hay una libertad, ni un consentimiento, ni una voluntariedad. Ahí lo que hay es abuso. Y cuando hay abuso, hay sometimiento, hay opresión y no hay libertad de elección. Por eso me parece importante, digamos, cerrar esta charla pudiendo colocar en el centro este tema y instando a poder generar la protección para esas niñas, evitando o reduciendo los riesgos de una maternidad infantil forzada o un embarazo infantil forzado. Bueno, habría mucho más para conversar, pero creo que ya estoy en el tiempo y
después podemos seguir en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, sin duda súper potente todo lo que nos compartió la compañera. Quisiera, antes de continuar con nuestra segunda invitada, comentar algunos saluditos que nos están dejando por la plataforma. Mariana Gil Jiménez envía saludos desde Santa Clara, Cuba. Pao Intrínseca envía abrazos desde Argentina. Colectiva Feminista Patiperras envía abrazos desde la cuarta región organizada de Chile. Y Juan Carlos Gutiérrez dice saludos desde Cuba, muy buen seminario. Así que nos están viendo desde distintos lugares. Ahora entonces podemos dar pie a nuestra segunda panelista. Todo tuyo el espacio. Muy buenas noches, desde Argentina, desde Paraná, provincia de Entre Ríos. Tengo a mi cargo contarles de qué manera trabajamos el tema del sexismo en la educación sexual integral. En Argentina, el año pasado cumplimos 15 años trabajando con nuestra ley de educación sexual integral. Celebramos el año pasado esta fecha, pero decimos también que a pesar de que esta ley nos trajo un montón de posibilidades en las escuelas para poder abordar la gran temática de la sexualidad, todavía es una ley adolescente, ¿no? Con 15 años, así que hemos hecho mucho, pero nos falta mucho también. Y aparte vamos dándonos cuenta que cuando vos entrás en una escuela, en una institución o en cualquier grupo humano a hablar de la sexualidad, nunca es suficiente, porque hay tanto por decir, hay tantos años y tantas épocas enormes sin poder decir nada sobre la sexualidad, tantas bocas cerradas en torno a la cuestión de la sexualidad, que hay mucha necesidad por poner en palabras. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción quiero contarles que la educación sexual integral en Argentina lo que se propone es desarmar significados muy, muy profundos que atraviesan la construcción de las sexualidades, construcciones históricas, ideológicas, que están sesgadas por mandatos, por prejuicios. Instalar en las escuelas, en las aulas, preguntas en torno a sentidos que están naturalizados y que configuran la sexualidad. La ESI lo que viene a hacer viene a desarmar, a deconstruir, para volver a armar de modo tal que todas las manifestaciones humanas formen parte, seamos parte, todas las maneras de entender y de vivir la experiencia humana quepan en la escuela. Un criterio tiene de equidad y de valorar profundamente las diferencias porque consideramos que la gran paradoja es esta, ¿no? Ver cómo podemos hacer para construir sociedades en donde seamos iguales y diferentes también. Hay muchas preguntas que en la ESI tienen que ver con el sexismo. El sexismo como uno de los grandes hallazgos consideramos que ha aportado la mirada feminista a lo largo de la historia. Y el sexismo lo entendemos como una manera de pensar la vida separada, desconectada, asignando roles fijos y jerarquizando la vida según distintas marcas que nos llegan desde el plano de la biología. El sexismo es una de las manifestaciones que se dan en nuestra cultura, donde más claramente se pueden ver cristalizados los mandatos, los estereotipos, la mirada binaria, los encasillamientos. Una organización del género que define lo que se puede y lo que no se puede. Y desde allí entonces lo que nos hace es que nos limita, nos obstaculiza, nos regula y genera mucho dolor. Gracias a la ESI, desde hace 15 años, en las escuelas de Argentina, este tema ingresa y es uno de los temas más prolíficos, uno de los temas que genera más debates, más preguntas, más controversias, más disputas también.
Su abordaje permite desde muy temprana edad, desde la escuela primaria incluso, niñitas y niñitos de 10 años, de 9, de 11, pudiendo hablar de estos temas en la ronda donde se hace la ESI, permite realmente encontrar una manera profunda de desnaturalizar estas estructuras tan fuertes que hemos heredado. Hablaban en la introducción de la cuestión de erradicar, ¿no? Y erradicar tiene que ver con arrancar de raíz. Eso es la etimología y el sentido que tiene la palabra erradicar. Y a nuestro entender, la clave está en poder abordar estas temáticas a temprana edad, lo antes posible. De hecho, yo dije 10 años, pero en realidad en el nivel inicial en Argentina también se trabaja la cuestión de los colores, la cuestión de los roles. Antes, por ejemplo, en las escuelas todavía existe, ¿no? Pero ya no tanto, pero hace unos años atrás era muy común que exista el rinconcito para jugar a la mamá y el rinconcito para jugar con los autitos en los jardines de infantes. Eso que pareciera algo tan inocente, ¿no? Y algo tan tomado de cualquier película o de cualquier dibujo animado, en realidad es quizá uno de los eslabones de sentido que la ESI viene a redefinir. Entonces, lo que le recomendamos a las maestras de los niveles iniciales tiene que ver con eso, con que vayan de a poco rediseñando las salas donde van las infancias en los primeros años de la escuela, ¿no? Con 5, con 4 años, y que haya otro tipo de rincones, ¿no? El rincón de la creatividad, el rincón para dibujar, el rincón de los muñecos y las muñecas, ¿no? Que los juegos y los juguetes sean no sexistas, que sean juegos que permitan la participación de nenas, de nenes, de todas las identidades que forman parte de los jardines, que puedan transitar por cualquiera de las salitas sin ningún tipo de restricción. Para las personas adultas que hacemos la ESI, trabajar estos temas es realmente una doble oportunidad. Por un lado, esta de acompañar a las nuevas generaciones en estos procesos de desarmar y volver a armar. Y por otra parte, también es una oportunidad para iniciar caminos personales y colectivos que van en esta misma dirección, porque las personas adultas que hacemos la ESI no hemos tenido ESI en nuestros primeros años. Estamos teniendo ESI de alguna manera a la par de las infancias y de las juventudes a quienes estamos acompañando. Y quería hacer una pequeña salvedad, ¿no? Que tal vez tenga que ver un poco con una cuestión que en la manera que tengo de trabajar la ESI la uso mucho, que es un recurso que se los recomiendo porque es muy develador y genera mucho sentido, y es poder ir a la etimología de las palabras, al origen de las palabras. Y la palabra sexo tiene casualmente un origen muy peculiar. Sexo tiene que ver con un verbo latín que es secare. El verbo secare significa cortar, seccionar, separar. Es una palabra que está también, que forma parte de la etimología de palabras tales como segmento, sector, vasectomía, por ejemplo. Es una palabra que se utiliza para referirnos a algo que está cortado, dividido. ¿Y qué es lo que está cortado o dividido? Bueno, claramente, ¿no? El ser macho o el ser hembra, desde la biología. Desde ahí nos divide y nos separa el lenguaje y la cultura. Por eso, las palabras sexualidad, sexual, sexualidades, son palabras que vienen desde ese lugar, desde el lugar de la separación, del corte, de la división. Y por eso tiene un origen estructural que es binario, es dual. Es un origen que nos lleva al encasillamiento, a lo inconexo, a lo desconectado, a lo ajeno, incluso a lo opuesto. A veces yo he leído algunas cuestiones donde dicen, ¿sos varón? No, soy lo opuesto, soy mujer. Pareciera que fuéramos opuestos. Y desde esa dicotomía, de eso binario, lo que pasa es que se construyen luego relaciones asimétricas de poder, roles fijos que no se pueden intercambiar. Y todo esto, como dije anteriormente, produce dolor
produce una imposibilidad de conectarnos con lo que vamos siendo, con quién queremos ser, porque este mandato tan fuerte desde los primeros meses de vida, incluso les diría intrauterinos, ¿no? Porque cuando una mujer está embarazada, alguien se le acerca y le pregunta, ¿qué es? ¿No? Refiriéndose a ese bebé que está creciendo ahí, le dicen, ¿qué es? ¿No? Como que el ser depende del género, ¿no? No da igual ser una cosa o ser otra. Incluso solo se pueden ser dos cosas, no hay otra opción del ser. Y bueno, como para ir ya redondeando un poquito mi exposición, quiero contarles de qué manera trabajamos el sexismo a partir de los 5 ejes que tiene la ESI en la República Argentina. El primer eje es el reconocimiento de la perspectiva de género. Un poco el trabajo que hacemos en este sentido tiene que ver con algo de lo que fui haciendo, ¿no? En estos primeros minutos, que es desarmar los sentidos, poder mirar la construcción histórica del sexo desde una mirada binaria, jerárquica, donde las relaciones de poder tienen un grandísimo peso y tienen la habilidad de invisibilizarse muchas veces. Lo trabajamos también desde el otro eje, que es respetar la diversidad. El eje de la diversidad lo que nos permite es abrir la mirada, permitir que entren en nuestra experiencia de vida los matices, la multiplicidad, una manera de entender la vida como un rizoma, como un permanente proceso, como un devenir. Las personas no somos, sino que vamos siendo todo el tiempo. El otro eje, que también forma parte de la ESI, es cuidar el cuerpo y la salud. Y la manera en que entendemos este eje tiene que ver con que todo cuerpo es siempre afectividad. Somos cuerpos en donde la sexualidad está impregnada desde incluso antes del nacimiento, venimos del sexo, venimos con un sexo, somos sexuales, sexuados, y nuestro cuerpo es nuestro territorio existencial. Y allí están todas las palabras que nos dijeron, las palabras que se callaron, allí están los mandatos, están las publicidades que voy viendo a lo largo del tiempo. Está también la ESI, ¿no? Con la posibilidad de poner en palabra, con la posibilidad de reflexionar y de sacar al cuerpo del lugar de la naturaleza solamente, porque el cuerpo tiene la complejidad maravillosa de que es naturaleza, pero también es cultura. Después tenemos el eje que tiene que ver con nuestros derechos, y en ese sentido, en los espacios de educación sexual integral se lleva información, se transmite a las nuevas generaciones información que tiene que ver con nuestros derechos sexuales. Argentina es pionera en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, nuestra ley de identidad de género, que ya tiene 10 años, cumplió ahora este mes casualmente 10 años, y tenemos otras leyes que también nos dan la posibilidad de poder detenernos en ellas y conocerlas para poder después exigir su cumplimiento. Y después tenemos un último eje, que es el eje valorar la afectividad, que tiene que ver con justamente en la escuela darle lugar por primera vez a la afectividad como una cuestión importante a tener en cuenta. La afectividad como esa capacidad que tenemos las personas de vincularnos desde el afecto, como seres sensibles, seres vulnerables y también seres pensantes y sintientes. Y acá quiero hacer también un paréntesis, porque por ahí se ha difundido mucho en nuestras escuelas, y esto lo digo realmente con tristeza porque nos está haciendo mucho daño, y es la mirada desde la inteligencia emocional, es una mirada de los afectos y de la afectividad totalmente acotada y reducida al mercado, al mercantilismo, ¿no? Como si las emociones pudieran regularse, controlarse, como si hubiera emociones buenas y emociones malas. Desde el eje afectividad, lo que decimos es que todas las emociones son necesarias. Se necesita el miedo también muchas veces para poder escapar
ante un peligro, se necesita la tristeza para poder mostrar nuestra vulnerabilidad. Todas las emociones tienen su sentido. Bueno, y aquí voy terminando entonces contándoles de qué manera trabajamos en la educación sexual integral el tema del sexismo desde los 5 ejes que configuran nuestra educación sexual integral. Ahí está, muchas gracias Mariana. Sin duda nos has dado también una perspectiva, un abanico, algunas herramientas que podemos seguir reflexionando, pensando. Nosotras acá en Chile no tenemos ley de sí, y Argentina creo que en eso nos lleva ahí una buena adelantada para poder ir mirando también esa experiencia. Voy a leer 2 saluditos más que nos están enviando por redes. Ro dice saludos desde Chillán, aquí en Chile, y Paula Ceballos dice aquí en Chile hay tanto por hacer, justamente, ¿no? Lo que comentábamos recién. Le vamos a dar entonces la palabra a nuestra última compañera Priscila de Chile para que nos cuente cuáles son las reflexiones también que ella tiene y que nos pueda compartir desde también la organización en la que compartimos. Bien, adelante. Gracias, Cami. Bueno, en primer lugar, un gusto escuchar las compañeras, tanto a Andrea como Mariana. Me sumo también a las palabras de Cami, porque para nosotras es muy importante escuchar qué es lo que está pasando en el resto del continente. En particular porque nosotras estamos en un proceso de cambio constitucional en el que decidimos trabajar activamente presentando iniciativas populares de norma, siguiendo los debates constitucionales y apoyando aquellas posturas que nosotras pensamos que van a ser transformadoras para la situación de las mujeres en Chile. Bueno, nuestro trabajo activista en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se ha centrado, como dijo Cami en la presentación, en algunos aspectos de la educación como un aspecto clave de nuestra sociedad donde sabemos que se produce y se reproduce la violencia contra las mujeres desde una mirada como más diagnóstica, pero también sabemos que es un espacio muy relevante para reflexionar sobre la situación de la violencia en contra de las mujeres y cómo intentar desmontar esta violencia. Y entonces todos los actores que estamos involucrados en la educación, de alguna u otra forma, tenemos que hacernos parte de este cambio. Bueno, y en este trabajo activista de nosotras como Red Chilena hemos estado desarrollando, nutriendo el concepto de continuo de violencia contra las mujeres, en particular porque durante bastante tiempo el tratamiento que ha tenido la violencia contra las mujeres en Chile, ya sea en los medios de comunicación, en términos legislativos, de políticas públicas, ha sido de fragmentar la violencia. Es decir, como decían delante, claro, tratar por una parte el tema del femicidio, pero no conectarlo con todas las situaciones previas que hacen que lleguemos a tener este acontecimiento como es la violencia extrema hacia las mujeres, ya sea asesinando o incluso justificando el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y no obteniendo la justicia respectiva en cada caso. Para nosotras todo está conectado porque no es que vivamos separadamente todos estos fenómenos, todos de alguna u otra forma hemos sido parte de la educación, siendo estudiantes, siendo docentes, paradocente, apoderado, en fin. Nuestra sociedad también se organiza en función de la educación, de la escuela como concepto, de la universidad, del instituto. Y entonces también ahí nosotras nos preguntamos ¿para qué estamos educando? ¿Cuáles son
cuáles son las personas que queremos formar en ese sentido y por qué es importante que nos preguntemos cómo la institución escolar contribuye de alguna u otra forma a producir y reproducir la violencia contra las mujeres o la violencia machista en general. Y aquí también me quiero detener por un momento en esto, porque nosotras como red hemos estado ya siendo partícipes del proceso de cambio constitucional y ahora que viene la campaña por el apruebo de salida, en el que nosotras nos queremos hacer parte, ya estamos siendo parte de esta campaña, muchas veces en las actividades donde vamos a difundir estas ideas, alguien de los presentes pregunta qué pasa con los varones. Entonces, claro, nosotras hablamos del continuo de violencia contra las mujeres. En la presentación de Andrea, por ejemplo, donde hablamos un poco sobre desmontar los mandatos de la masculinidad, de esta virilidad que tiene que ser violenta, nos dicen, bueno, pero es que también hay mujeres que son violentas y que agreden a sus parejas y a los hombres les da vergüenza. Entonces, nosotras estamos un poco ya cansadas de escuchar ese tipo de preguntas, pero sin embargo, últimamente, por lo menos por mi parte, he optado por partir dándole la razón a esas personas que preguntan sobre qué se puede hacer con los varones o que también las mujeres ejercen violencia, decirles como ya, ¿sabes qué? En el fondo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero yo lo veo de esta forma, en el sentido de que este mandato de masculinidad también hace a los varones, los moldea de una manera tal que donde su mayor legitimidad en tanto hombre está en esta demostración de fuerza que por lo general va dirigida hacia otros varones, pero que tiene como víctimas a las mujeres, a los niños, las niñas, les niñas, a los integrantes de la diversidad sexual, y que por lo tanto esa masculinidad tiene este componente de violencia y que a su paso deja mucho daño. Pero pareciera que es mucho más importante sostener esta masculinidad que medir las consecuencias del daño provocado. Entonces, como digo, en estas actividades donde nos encontramos también con estas inquietudes, he optado por decir, bueno, sí, tienes razón. A los varones también hay que involucrarlos en este proceso, pero no seremos nosotras las llamadas a cubrir esa área, por decirlo de alguna forma. Pero sí que en el diagnóstico sobre cómo se configuran las relaciones de género, claramente es también dentro del espacio escolar donde se refuerzan estos patrones sobre una masculinidad que es violenta. Entonces, para nosotras, anunciar que queremos una educación no sexista es un punto de inflexión, por cuanto identificamos que en las escuelas es posible reflexionar y preguntarnos cuál es la educación que queremos entregar, cuáles son estos valores que nos van a ayudar a promover una vida libre de violencia machista. Y claramente cuando uno está en una situación en la que se enfrenta a aspectos contraculturales, siempre se generan algunas resistencias. Y también lo comentaban anteriormente Andrea y Mariana. En Chile, por lo menos, el lobby legislativo que ha habido al respecto tiene dos eslóganes principales. Por una parte, con mis hijos no te metas, y por otro lado, las mismas organizaciones que denuncian que lo que nosotras hacemos es instaurar una ideología de género, entre comillas, ¿cierto? Esto de con mis hijos no te metas es una arremetida conservadora donde al parecer
el neoliberalismo llega tan profundamente que aborda las relaciones de la familia, de los hijos y las hijas, como relaciones de propiedad, pero es también el mismo argumento que nosotras vimos y que hemos visto durante mucho tiempo, que estos aspectos privados son suficientes para no intervenir en casos de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia de pareja o violencia en el pololeo, etcétera, etcétera. Claramente no estamos de acuerdo con esa visión, pero así como de repente en una actividad con otras personas doy el espacio para encontrarles razón, aunque no esté tan de acuerdo en la manera en que es planteada una reflexión. De todas formas, me animo a decir que, claro, que en estas situaciones en las que nosotras denunciamos y en esta arremetida conservadora, sí hay ideología de género, solo que es una ideología con la que nosotras no compartimos y que es lo que queremos modificar. Es precisamente esta visión dogmática e ideológica de cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres, la que nos ha llevado a un modelo muy rígido de cómo tienen que ser los hombres y las mujeres, ¿ya? Entonces, esto para nosotras hace parte de cómo ir pensando en cómo ir desmontando esta trama patriarcal que se reproduce desde la educación. Y a propósito, tengo aquí una nota a propósito de lo que comentaba Andrea acerca del consentimiento, la voluntariedad en las relaciones que se dan, estas relaciones abusivas que se dan entre adolescentes o niñas incluso y hombres adultos. Uno pensaría que en este sentido ya estamos todos y todas de acuerdo en que no es posible que un adolescente se case con una persona mucho mayor, que está en otra etapa de la vida, donde existe mucha simetría de poder, donde no ha habido las mismas experiencias, ¿cierto? En fin, obviamente nosotras y nuestro público que nos está viendo probablemente está de acuerdo con eso. Pero resulta que esta arremetida conservadora ya se ha institucionalizado, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Y hace solamente un par de semanas se votó en la Cámara de Diputados y Diputadas una ley para prohibir el matrimonio adolescente. La Defensoría de la Niñez consignó 457 matrimonios que involucran a adolescentes entre el año 2015 y el 2021. Pero como se institucionalizó también ya la arremetida conservadora, hubo 8 votos del Partido Republicano que estuvieron en contra de prohibir el matrimonio que involucrara a adolescentes, bajo el argumento de que se atentaba contra la institución del matrimonio. Entonces, sabemos que en ese sentido, si optamos nosotras por la vía legislativa, nos vamos a encontrar con ese tipo de argumentos que se piensa que son válidos, en vez de pensar en la institución del matrimonio como una cuestión etérea. Nosotras optamos por la vida de las mujeres en todas estas situaciones. Entonces, sabemos que es fundamental que se promueva una educación no sexista y que incluso también la educación sexual podría llegar a ser sexista a su vez. Entonces, no basta que estas cosas estén por separado, o sea, la educación sexual también tiene que ser no sexista. Así es que, por lo menos para nosotras, eso es parte de lo que nos ayudaría a desmontar esta trama patriarcal. Además, esta arremetida conservadora donde nos dicen que con mis hijos no te metas, que la educación sexual se tiene que dar en la familia. Rescato también lo que decía Mariana, o sea, no hay educación sexual integral para nosotros que ya somos personas adultas. No la tuvimos en el momento en que la hubiésemos querido tener. Y que entonces, ¿cómo
nosotros mismos, que no somos expertos ni expertas en materia de sexualidad y afectividad, vamos a entregar esa educación a eventuales o potenciales hijos e hijas, lo digo porque no tengo hijos, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Si además también al interior de la familia es donde se dan la mayor cantidad de abusos sexuales a menores de edad. Así es que en ese sentido nos parece que ese rol no lo debiesen asumir necesariamente las familias o únicamente las familias. Y en ese sentido es la escuela la que tiene que suplir aquello. Además, bueno, yo trabajo en educación universitaria, soy docente universitaria en más de una universidad, y desde estos espacios donde ya las personas son adultas, pero siguen siendo niños y niñas, principalmente en los primeros años de la universidad, siguen siendo adolescentes en realidad, jóvenes que están aprendiendo a manejar su libertad, relacionándose de una manera menos formal con sus pares, en fin. También hay muchos desafíos en los temas de educación superior. Nosotras acá en Chile, así como también en otras latitudes, nos hemos enfrentado al fenómeno de la funa, ¿cierto? Donde lo que se denuncia son abusos sexuales, violaciones, acoso sexual, y eso como solamente algunas de las cuestiones que se denuncian, pero está pasando aún todavía entre los propios pares. Y muchas veces las universidades tardan en responder. Hoy día hay una cuestión un poco más institucionalizada. Las universidades del Consejo de Rectores tienen que tener una oficina de género. Sin embargo, la visión de estas oficinas, que para mí han hecho un trabajo sumamente valioso, pero esta visión todavía es de denunciar cuando ya algo ya ocurrió. Y esta denuncia tiene que ser más o menos ideal, porque tiene que haber sucedido, ojalá en las dependencias de la universidad, ojalá con testigos y ojalá que quienes están señalados o señaladas como víctimas se atrevan a hacer un proceso y a seguir todo el proceso. Lo que es muy difícil. En la práctica las sanciones son muy mínimas. Y lo que termina pasando es que son las propias estudiantes las que desertan de sus carreras y dejan sus espacios universitarios o se cambian de carrera o se cambian de universidad, mientras que el perpetrador, que por lo general está al interior de la misma comunidad educativa, continúa después de, no sé, estar un semestre fuera. Entonces, esta visión reactiva del problema no nos permite pensar o no nos permite concentrarnos en cómo hacer que efectivamente nuestra vida esté libre de violencia machista. Y eso creo yo que es uno de los principales desafíos. Hace algún tiempo yo hablaba también, hice mi tesis sobre cuestiones de prevención de la violencia contra las mujeres, distinguiendo entre la prevención primaria y la prevención secundaria, pero fue la propia Sandra Palestro, nuestra compañera de la coordinación de la red, la que nos dijo: a mí no me gusta hablar de prevención, a mí me gusta hablar de promoción. ¿Por qué? Porque la promoción tiene que ver con el fomento, tiene que ver con pensar las condiciones para que nuestras vidas sean libres de violencia. Y muchas veces, como en el activismo, estamos en la denuncia, estamos en acompañar a las víctimas, estamos en entender cómo funciona la institucionalidad para poder denunciar y para poder obtener justicia. A veces nos falta esta otra parte de imaginarnos cómo va a ser esta vida libre de violencia machista, cómo va a ser esta vida nueva que queremos construir. Entonces, necesitamos instaurar desde mi mirada esta promoción de la vida libre de violencia machista, donde la escuela es un lugar privilegiado para poder pensarlo y para poder implementarlo, donde las universidades también
especialmente son espacios donde en los que podemos reflexionar, en los que podemos experimentar y en los que podemos plantearnos como una situación política el hecho de que queremos vivir esta vida libre de violencia. Entonces, para mí promover tiene que ver con esto, con fomentar, con favorecer una cierta situación, en este caso para que vivamos vidas libres de violencia machista, donde podamos sentirnos cada vez más libres y donde nuestros géneros no nos determinen, ¿ya? Pero ese es el horizonte, y entonces es tarea de todas, de todos y de todas, no olvidarnos de que la promoción de la violencia, de una vida libre de violencia machista, es activismo también, porque es contracultural. Pero por sobre todo no olvidarnos que esto es posible y que tenemos que imaginarla y tenemos que construir y avanzar hacia ese horizonte. Creo que ya estoy en el tiempo, así es que quedo hasta acá con mi intervención. Muchas gracias, Pri. Wow, estoy un poco sin palabras con todo lo que se ha dicho. Muchas gracias, compañeras, por su tiempo, sus presentaciones. Antes de dar espacio, ¿cierto?, a las preguntas que han ido diciéndonos en redes sociales, algunos comentarios a propósito de las últimas dos presentaciones. Dice Mariana Gil, dice, en Cuba también necesitamos que se comience a implementar la ESI, nos queda mucho por hacer. Ro nos cuenta, gracias por el comentario, yo quería saber, en su experiencia, cómo trabajar ESI en la universidad de una forma que genere un cambio y cómo llegar con esta información a quienes nos quieren cuestionar estos patrones y ponen más resistencia. Ahí hay una pregunta. Luego dice Pauli Alejandra. Preguntó por chat si existía en Chile organizaciones que entreguen charlas sobre educación sexual a preadolescentes en colegios y también le responden allí, dice que la Fundación Mosaica Innovación Educativa realizamos este trabajo y dejan los datos allí para que se puedan contactar con esta organización. Mariana Gil nos vuelve a comentar, dice que en Cuba estas campañas con mis hijos no te metas y a la escuela, pero sin ideología de género, están ganando mucha fuerza, lo cual constituye un retroceso para las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Juan Carlos, también de Cuba, dice que los fundamentalismos religiosos han tomado mucha fuerza en los últimos años y también lo justifican con la ideología de género y con el supuesto diseño original, ¿no?, entre comillas. Queda mucho por hacer, principalmente en los espacios más conservadores. ¿Qué más nos dicen? Dice también Juan Carlos, en la Universidad Central de Las Villas en Cuba, imparte una asignatura electiva que se llama Sexualidad y Género, donde se incorpora la ESI, pero es una necesidad que se incorporen estos contenidos en otras carreras de la universidad, no solo en las ciencias sociales y humanísticas, sino de manera general, teniendo en cuenta que muchas veces llegan a la universidad sin conocimientos al respecto, ¿no?, que un poco también lo que decía la Pri. Y Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual, quería agradecer la instancia y comentar que en Chile existen dos redes sobre ESI, una a nivel nacional y otra en Valparaíso, y pueden escribirnos a nuestras redes, dicen, y les daremos las formas de contacto. Y dice otra última, Colectiva Feministas Patiperras de La Serena, promoción es el camino. Caro Tobar, qué interesante tema. Escuchando desde Patagonia, como profesora veo la urgencia de una ESI, la violencia machista se siente en los pequeños poblados. Las niñeces merecen vivir mejor y en pleno conocimiento y conectados de quiénes son. Unas secas, dice, unas grandes serían, sí, para todos los países, donde puedo encontrar buena info. Y Isadora Salinas Urrejola, cómo trabajar con todos los miembros de las comunidades escolares, integrando a madres, padres y familia. Esa también es una pregunta. Esos son los comentarios, preguntas hasta ahora. Pueden, compañeras, ir respondiendo como se vayan sintiendo más cómodas. Si quieren, tomo la palabra un momentito y les cuento, en la formación docente, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es donde yo trabajo, en una cátedra que se llama Taller de Sexualidad Humana, trabajamos un concepto
que forma parte de los conceptos centrales también de nuestra ESI, que es la entrada a la ESI a partir de 3 puertas. Yo no sé si ustedes también lo trabajan de esa manera. Consideramos que son 3 puertas las que permiten el ingreso a la educación sexual integral. La primera tiene que ver con la reflexión sobre mi propia construcción sexual como maestra, maestro, como profe. Otra tiene que ver, la segunda puerta la menciono nomás, pero la idea no era detenerme en ellas, pero solamente para no dejarlas picando ahí, sino para contarles cómo trabajamos. La segunda puerta tiene que ver definitivamente con la cuestión de la implementación de la ESI de manera transversal en todos los contenidos académicos o de manera específica, ¿no? En algún taller, por ejemplo. Y la tercera puerta tiene que ver con el contacto con la comunidad, con poder hablar con las familias, con los clubes, con los medios de comunicación sobre la cuestión de la ESI. Pero entonces quiero detenerme un poquito en la primera puerta. En el ámbito universitario de la formación docente, una manera que a nosotros nos da muchísimos buenos resultados tiene que ver con esto, con pensarnos como las chicas, sobre todo son chicas, pero hay varones también, pero sobre todo son mujeres, es una profesión inminentemente femenina la de la docencia. Y es esta cuestión de decir, bueno, ¿cuáles son los mandatos que me atraviesan como mujer? ¿Qué es lo que puede o lo que no puede una mujer según lo que me han dicho? ¿Qué tienen que ver los derechos sexuales conmigo? ¿Cuáles son las violencias de las cuales no digo nada, me callo la boca? Entonces, poder hacer contacto con todos esos procesos de construcción personal de mi universo sexual como persona adulta, eso resulta clave al momento de trabajar la ESI en la formación docente, porque entonces luego esa persona que está trabajando desde su propia construcción sexual va al encuentro con las infancias y puede hacer algo que decimos y repetimos mucho, que es, puede dar algo que tiene, porque de otra manera estamos dando algo que no tenemos, ¿no? Y cuando pasa eso, es una ESI que no tiene fuerza, una ESI que carece de sentido, ¿no? Porque no logra tocar el corazón de nadie. Porque si yo no he tocado mi propio corazón primero, es muy difícil poder generar espacios en ese sentido. Muchas gracias, Mariana, por esa respuesta desde el corazón también. ¿Alguna otra compañera, Andrea, Priscila, que quiera responder a las preguntas? Hay otra pregunta que se suma a las ya dichas, que es Carolina, dice, mis saludos desde la región de Valparaíso. Quisiera preguntar a Andrea, la implementación de la ESI, ¿cómo lo trabajan con los apoderados o apoderadas o en general con la familia? Pregunta. Ahí está. Bueno, es que en realidad en Uruguay el programa de educación sexual quedó totalmente desarticulado. Uruguay tuvo un avance muy, muy interesante, en realidad siempre peleando, ¿no? Siempre peleando porque es muy difícil entrar en la educación sexual, en la educación formal. Pero bueno, hubo un periodo donde se desarrolló fuertemente un programa de educación sexual, intentando hacer capacitaciones a los docentes para trascender la educación más reproductiva, ¿no? O la educación más biológica. Pero hoy por hoy, lamentablemente, tengo que decir que ese programa, bueno, quedó desarticulado, desarmado, y que la educación sexual hoy en las escuelas prácticamente no existe. Hay algunos docentes que tienen formación y que en algunos espacios colocan algunos de estos temas, pero lamentablemente sufrimos un gran retroceso en nuestro país sobre ese tema. Así que es un desafío que tenemos por delante, lamentablemente. Bien. Ahí al menos tienen igualmente una experiencia que pueden recuperar, ¿cierto? Para seguir Sí. avanzando. Bien, creo que hemos podido dar respuesta a las preguntas que se han dado.
Ya estamos igualmente más o menos en el tiempo. Quisiera, como para ir cerrando, no sé si Priscila quiere responder, comentar algo. Es que, ¿sabes? Mi atención parece que no es tan buena, entonces no sé, no sabría qué intervención responder. No sé si tú me quieres decir alguna en particular. La verdad es que habían preguntado por formas de trabajar la ESI. Igual entiendo que en Chile no se ha trabajado. No sé si a lo mejor tú tienes alguna experiencia de eso o alguna idea Eh, también, ya que trabajas como docente universitaria. sí, bueno, es que no solamente he hecho docencia, yo creo que la mayor cantidad de mi tiempo la he dedicado a la gestión universitaria. Y, y bueno, ahí es siempre difícil porque como ahora en las universidades se ha estado instaurando la figura de la oficina de género y diversidad y cosas por el estilo, se tiende a pensar que como que el problema ya estuviese resuelto. Bueno, hay algún caso de violencia de género, entonces ya, vaya a la oficina de género. Hay algún caso de acoso sexual, vaya a la oficina de género. Pero las oficinas de género necesitan presupuesto, necesitan apoyo político decidido, necesitan flexibilidad en cómo se plantean su trabajo eh, y necesitan, por supuesto, personal capacitado para tomar denuncias, para orientar, eh, tiempo también para diagnosticar y tiempo para poder intervenir. Esto es una cuestión muy compleja, especialmente en universidades donde las universidades también son instituciones jerárquicas, instituciones altamente masculinizadas. Entonces, eh, es complejo hacer ver a un catedrático que lleva 20 años dando el mismo curso, que las cosas que está diciendo son acoso, violencia, sexismo, y entonces eso, hacerle ver eso a un catedrático que lleva 20 años haciendo lo mismo, no lo puede hacer un funcionario cualquiera, no lo puede hacer un profesional de apoyo de la oficina de género, lo tiene que hacer, solamente van a escuchar a su par. Entonces, autoridades universitarias comprometidas con esto y que no solamente sea una cuestión declarativa, sino que lo comprendan, es muy difícil de encontrar, muy difícil, especialmente teniendo en cuenta que como las jerarquías académicas se clasifican también en función de la productividad, en función de las publicaciones, los cursos que se dan. La docencia en general es la actividad a la que nos dedicamos las mujeres en las universidades, mientras que la investigación y la publicación tienden a ser más masculino y por lo tanto ahí se le da mucho más acceso a los varones a todas estas estructuras de poder donde podrían generar cambios. Entonces, eh, tener autoridades universitarias comprometidas y que comprendan el tema es difícil, pero creo yo que nosotros como integrantes de una comunidad educativa debemos exigirlo. Asimismo, también otras cuestiones como mayor transparencia, eh, porque no es posible hacer una gestión eh, que sea meritoria en términos de género si no hay más transparencia y si no hay una conversación entre todas las instancias que componen una universidad. Los estudiantes, los funcionarios, los académicos, tienen que conversar. Y a mí me chocó mucho hace un mes más o menos que estuve en una reunión de acreditación en una universidad y un profesor que ya llevaba 20 años haciendo clases me dijo, la democracia mata a las universidades. Yo quedé como, ¿qué? Sí, me dijo, Harvard, la mejor universidad del mundo, no tiene democracia universitaria. Y yo le decía, pero entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de cuáles son las necesidades de los estudiantes si no conversas con ellos? Yo creo que hoy día los estudiantes en general están ávidos
de conversar sobre estos temas, están dispuestos, quieren debatir al respecto, quieren solucionar sus inquietudes, no quieren ser funados, pero nadie les ha enseñado cómo relacionarse de una manera que no sea violenta. Entonces, cuando llegan a su centro de reflexión, que es la universidad, y les dicen que no van a conversar con ellos porque la democracia mata a las universidades, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Entonces, nutrir no solamente en cuestiones de contenido, sino que también de forma, de gestión y de compromiso con la profundización de la democracia, para mí contribuye a generar un ambiente universitario que sea propicio para una vida libre de violencia en estas comunidades educativas. Y eso es como la experiencia más fuerte que yo tengo, o sea, incluso más que la docencia, me he dedicado mucho más a hacer gestión y ni siquiera así como en el cargo de oficina de género, sino que siendo coordinadora de carrera, coordinadora de gestión de pregrado, donde es complejo relacionarse con académicos a quienes todo el rato les están diciendo que lo que están haciendo está muy bien y de repente vienen unas feministas a decirle que lo que están haciendo no está tan bien. Gracias, Pri, por contarnos esas reflexiones, experiencias también desde adentro, ¿no? Desde la institucionalidad misma. Tenemos una última pregunta que yo creo que también es bien interesante porque también son como dudas que nos quedan respecto de la implementación justamente de la ESI. Carolina pregunta para Mariana, dice, quisiera saber si al contar con tanto tiempo, ¿cierto?, aplicando la ESI en los establecimientos, esto ha tenido un impacto en disminuir la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es la percepción que tiene Mariana respecto de esta pregunta? Y luego sería ideal que también Mariana pueda ir cerrando con unas últimas palabras y si nos puede sugerir algún material, alguna página, algún libro para nosotras poder seguir profundizando, y el público también está pidiendo como dónde podemos saber más de esto. Y lo mismo también la ronda puede seguir Andrea y Priscila con lo mismo, últimas palabritas y algún texto que puedan recomendar a las personas que nos están escuchando. Bueno, por ahí es bastante, me han hecho varias veces esa pregunta y yo la he formulado también, ¿no?, a otros colegas, esta cuestión si hemos notado el impacto. Y es muy complejo dar una respuesta, no sé, decir, no sé, si se disminuyó en un tanto por ciento, ¿no?, dar un dato cuantitativo en relación a esa pregunta. Porque vos fíjate que venimos con estructuras patriarcales, violentas, binarias, históricamente, siglos y siglos de ese tipo de mensajes y de esas organizaciones de la vida cotidiana. Entonces, con una experiencia que tiene apenas 15 años, es una experiencia corta, muy corta todavía. Entonces, en términos generales, yo te diría, tenemos que esperar un poco más para ver las transformaciones. Quisiera ser súper optimista y decir, sí, ya los cambios se están empezando a ver y darte estadísticas y datos de esto, cómo va siendo, pero la verdad que no lo puedo hacer en este momento. Por otro lado, te puedo contar, sí, a nivel como de la escuela, donde yo venía trabajando hasta hace poquito, y pude ver un montón de experiencias de jóvenes que realmente lograron transformar su mirada en relación a la cuestión del género. Yo eso sí te puedo decir que trabajando 1, 2, 3 años, 4 años con jóvenes, se generan transformaciones profundas. Transformaciones, quiero decir, que vienen a generar un corte generacional en las familias, en el barrio, en el club, porque estos pibes salen de la escuela y son ¿no?, como una catarata que difunde estas nuevas miradas en torno a la vida, miradas que tienen que ver con la equidad, con relaciones de pareja que generan más contacto, vínculos más profundos, más afectivos, en donde el varón puede realmente abrir su corazón tanto como la mujer, donde la diversidad tiene lugar, donde voy siendo, esto que decíamos anteriormente, ¿no?, donde hay un devenir y no un ser determinado que me constituye. O sea, haciendo una síntesis, yo he visto transformaciones, sí las he visto, las veo todo el tiempo. Ahora bien, si eso impacta a nivel social, a nivel estructural, eso no te lo puedo decir todavía.
por esto que te digo, es muy poco el tiempo que llevamos trabajando, pero yo confío plenamente en que eso a mediano plazo se va a poder ver. Realmente confío en que eso va a ser así. Y bueno, me pediste, Camila, que haga el cierre también. Bueno, ahí voy. Me parece que tenemos en nuestras manos realmente una herramienta transformadora de la vida, de la sociedad por completo, y que es la primera vez que algo de esta magnitud llega a la escuela. Es la ley más transformadora que hemos tenido en tantos décadas y siglos de escolarización, porque viene justamente a plantear transformaciones profundas. Por eso hay tanta crítica a veces que se genera y tantas tensiones. Si no generaría críticas ni tensiones la ESI, realmente yo sospecharía de la ESI, ¿no? Significaría que los cambios que dice que va a traer no son tan así. Las derechas, el neoliberalismo, los nuevos libertarios que se hacen llamar, saben perfectamente el poder que tiene la ESI. Por eso se ponen muchas veces en contra y generan tantas críticas. Lo saben muy claramente, incluso a veces hasta más que nosotros, ¿no? Que estamos todos los días trabajando en esto y por ahí pasa que perdemos un poquito la visión de lo que estamos haciendo. Tenemos en nuestras manos realmente una posibilidad maravillosa de generar transformaciones profundas y estructurales. Así que para eso necesitamos estudiar mucho, necesitamos agruparnos, necesitamos encontrarnos con gente con la que vamos pensando parecido y también pensando diferente, ¿no? Porque a veces también pasa eso, que a veces necesitamos mirar de otra manera, cambiar un poco la perspectiva para poder enriquecer nuestra tarea de promoción. Coincido muchísimo con ese concepto, ¿no? Promoción de derechos, promoción de la perspectiva de género. Y aquellos que realmente, esos profes antiguos que por ahí todavía hay en las academias, ¿no? Que se niegan a mirar la vida desde otro punto de vista, yo digo, muchas veces antes me enojaba con esa gente, ¿no? Me enojaba un montón y ahora me da como una pequeña pena, ¿no? De pensar qué lástima que no están pudiendo hacer contacto con su propio dolor, ¿no? Con los propios estereotipos que llevan sobre sus espaldas, no pueden hacer contacto con esas mochilas que nos deja el sexismo y que nos impide vivir la vida desde una mirada de libertad, de diversidad, de afectividad, que cuando empezás a andar por ese camino realmente no podés volver atrás, ¿no? Porque es muy, muy enriquecedor y muy potenciador de la vida. ¿Y algún material, Mariana, que nos puedas recomendar? ¿Alguna página? ¿Algo? Mirá, nosotros tenemos, voy a hacer un poco de propaganda de mi trabajo. Acá estoy entrando, tenemos en el Facebook, tenemos una página que se llama Coordinación Educación Sexual Integral. Ahí vamos subiendo permanentemente los nuevos materiales que vamos generando, actividades, algunas que son virtuales y también se pueden sumar. Vamos subiendo las producciones que realizan en las distintas escuelas nuestras coordinadoras de educación sexual integral, que tenemos una coordinadora por cada uno de los 17 departamentos de nuestra provincia y trabajan muchísimo en todos los niveles educativos, no sé, en contextos de encierro, con las maestras que están en los hospitales, en todos los matices que tienen que ver con la educación. La ESI está formando parte en la provincia de Entre Ríos un poquito más cada día. Súper, ahí tenemos entonces un lugar. Andrea, si quieres compartirnos tus palabras finales y también alguna información. Sí, yo coincido mucho con este planteo que hacía Mariana. Yo tengo también la percepción de que ese poder transformador ya se viene dando, ¿no? Que la educación sexual integral ocurre, ¿no? Ocurre, en el caso de Uruguay, bastante por fuera de las instituciones. En lo que es ese poder transformador, donde hoy estamos viendo gurisas y gurises que cuestionan fuertemente el patriarcado, que cuestionan el binarismo, que se animan a vivir, ¿no? A vivir de acuerdo a su sentir, a su identidad, a vivir, a vivir el amor de la forma
más libre posible. Vemos esto de los scratches, ¿no? Que acá en Uruguay también fue una gran movida, eh, con todos los bemoles y con todas las luces y sombras que trae eso, eh, pero sí una fuerza de gurisas que ya no estaban dispuestas a callarse más, a quedar ellas como depositarias de la responsabilidad de tener que hacer las cosas de una manera u otra, o de quedar por fuera de todo el sistema de justicia, porque lo que tenían para decir y para reclamar no tenía el formato que la justicia requiere. Entonces yo creo que los scratches son una muestra de una sociedad que no está pudiendo hacer lugar a esa denuncia, que no está pudiendo hacer lugar y hacerse cargo de las violencias sexuales que las mujeres vivimos. Y entonces ahí hay una fuerza eh, que, que crece, que de alguna manera lo va a colocar, lo va a devolver, ¿no? Y aparece entonces esta cuestión que aquí empezamos a llamarles testimonios digitales, ¿no? Como para alejarlos de esta idea de escrache, sino decir que estos son testimonios de violencia sexual en formato digital. Eh, pero por otro lado, si bien veo ese cambio y veo esa fuerza, por lo menos en Uruguay, veo que eso corre por fuera de las instituciones, por lo menos por fuera de lo que son los programas formales de la currícula, ¿no? Porque bueno, como les contaba, en Uruguay lamentablemente hemos tenido un retroceso con estas temáticas. Por otro lado también, así como vemos esos avances, también vemos femicidios de parejas cada vez más jóvenes, incluso de adolescentes. Y también estamos viendo algunas cuestiones de violencia vicaria, donde el femicida eh, mata a los hijos, ¿no? Y esa es una manera de matar en vida a esa mujer que, que se rebeló contra esa dominación. Entonces, bueno, creo que nos quedan desafíos muy grandes. En Uruguay, sin lugar a dudas, en este momento lo que estamos tratando desde los diferentes movimientos feministas y organizaciones sociales es intentar de alguna forma, si se puede decir, contener cierto impacto del retroceso, del desmantelamiento, de el embate de una mirada muy conservadora, eh, bueno, intentar de alguna forma eh, mantener algunas respuestas, algunas miradas, para que no se caiga, ¿no? Para que no se caiga todo lo que se fue construyendo. Esa es una de nuestras grandes esfuerzos, en eso estamos ocupadas en este momento, pero sin duda que queremos avanzar, ¿no? Y que esperamos bueno, que tengamos en los próximos años otro contexto que nos permita avanzar en la educación sexual integral, porque estoy convencida de que es ahí, ¿no? Es incorporando en la educación formal, la no formal, pero sí la formal, en todos los ciclos, sea desde preescolar hasta la universidad, la educación sexual integral. Y por último, contarles que hace muchos años, desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que es una red que integro y que mi organización integra, venimos desarrollando una campaña que es una campaña permanente, junto con la banda de música No Te Va a Gustar y con la bancada bicameral femenina, una campaña que se llama Nunca Más a Mi Lado, que es una campaña orientada a trabajar la prevención de la violencia en las etapas de noviazgo. Y tenemos una página web a que les invito a visitarla, porque allí hay muchos contenidos, hay muchos materiales que hablan de todas estas cosas que venimos compartiendo, y eso, la página se llama nuncamásamilado.org. Se escribe así como todo junto, nuncamásamilado.org. Bueno, creo que ahí van a poder encontrar
materiales y contenidos como para poder también trabajar con gurises, con gurisas y con jóvenes. Así que bueno, y muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Andrea. Estamos muy contentas de poderlas tener acá. Sin duda, para nosotras como chilenas es súper nutritivo porque son experiencias que no estamos familiarizadas, ¿no? Y que sin duda este conversatorio nos va a permitir seguir profundizando y seguir llevándonos nuevas preguntas para nuevas respuestas para nuestras organizaciones, ¿no? Preguntarnos la forma de poder implementarlo. De esta manera, ¿no? que nos han ido comentando. Y le doy la palabra entonces a Priscila, nuestra última compañera, unas palabritas finales y alguna información que quieras compartir. Solamente, Cami, recordarle a las personas que nos están viendo que nosotras tenemos a disposición nuestros materiales con los que consolidamos ciertas reflexiones y conversaciones que tenemos en torno a estos temas que están en nuestra página, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí están nuestros libros, el que tú mencionaste al principio sobre educación no sexista hacia una real transformación. Está un libro sobre el continuo de violencia hacia las mujeres. Y las producciones que tenemos sobre violencia estructural, que es también el otro concepto que difundimos bastante. Así es que para quienes les guste leer, son textos no tan largos, son artículos, así es que pueden leerse uno un rato, después el otro, leerse el otro y no pasa nada, se van acumulando también esas reflexiones, esas experiencias, es de lectura bien amigable. Eso, y muchas gracias a Mariana y a Andrea porque yo también aprendí bastante. Súper, entonces nos despedimos. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron ya en esta hora y media de transmisión en vivo, por quienes participaron, por quienes se intercambiaron experiencias, información. Vuelvo a recordar entonces que esto va a quedar disponible en las redes sociales para quien no pudo estar. Y también iremos realizando algún material respecto a este mismo encuentro para seguir difundiendo todos los aprendizajes y reflexiones que de aquí se han generado. Sin duda, entonces, nos quedamos convencidas de que la educación es un camino importante que tenemos que transitar, que ya estamos transitando como feministas, que no es un futuro, que es un presente en el fondo, que nos estamos acompañando para en el fondo poder justamente no soñar en futuro, sino como ir creando en el presente la sociedad que queremos de vivir una vida libre de todas las violencias. Así que muchas gracias, compañeras. Dejamos hasta aquí entonces la transmisión y que tengan buena tarde este día lunes 30 de mayo. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, compañeras. Hasta pronto.